Y bueno, otra de las cosas que hemos pedido es que ya nos reclaman todo. Es que la virtualidad, si bien ayuda mucho, pero el tema es que no queda muy claro a veces la explicación. Es mucho mejor, y eso lo hemos comprobado con aquellos que asistieron a la clase de consulta, con la presencialidad. El segundo cuatrimestre nos indican de la universidad que van a hacer todo lo posible para todas las asignaturas, ¿cierto? Ya sean presenciales, siempre y cuando la situación, digamos, lo permita, ¿no es cierto?, de esta pandemia que estamos todavía atravesando, si bien en mucho menor grado, pero están creciendo los casos acá. Por eso les pedimos una exhortación a todos los estudiantes, chicos, chicas, jóvenes, los que puedan. Bueno, el cuidado. No hay que confiarse en eso porque realmente hay digamos, una hospitalización de un 50%, o sea, no ha desaparecido todavía. Bien. Entonces, esta semana, ¿qué es lo que van a ver? Van a ver, es muy posible, entre miércoles, mañana, y jueves, toda la práctica de bienes de uso. El viernes en adelante ya vamos a ver de pasivo. Y es lo que vamos a comenzar ahora. Yo voy a compartir la pantalla. Les pediría, yo siempre voy a, eso les pido de acá hasta el final del cuatrimestre, por favor, siempre me ayuden a ser coadministradores o coanfitrión del programa, es simplemente para que acepten a los compañeros o compañeras suyas. Así no se me tilda la máquina a mí. Cuando quiere ingresar a alguien, no me deja maniobrar. Profe, Estamos haciendo. Sí. no vi, me parece que no alcanzamos a ver activos intangibles. Activos intangibles. Bueno. Sí vimos, sí lo tengo escrito. De activos intangibles, miren, lo que hemos visto y lo que vamos a pedir es solamente la exposición. Yo voy a hablar con los chicos y vamos a ver, son los más elementales. En contabilidad 2, ahí lo vamos a ver más detalladamente. Pero, por ejemplo, si yo les hablo de la llave, bueno, hay un rubro que va a la llave de negocio, pero, por ejemplo, las marcas, ¿se acuerda que dijimos la marca de un producto? La fórmula de un producto, de algo, para elaborar algo, esos son intangibles. Habíamos visto una clasificación de intangibles. Estoy hablando así, estoy tratando de recordar qué es lo que dijimos en esa oportunidad. Por ejemplo, las patentes. Y habíamos hablado justamente de acá del tema de la pandemia. Los laboratorios se concentraron, digamos, aparte de los remedios o medicamentos habituales, en elaborar una vacuna, ¿no es cierto?, con todos los experimentos que ellos llevan para conseguir una vacuna contra esta enfermedad. Y ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo todo lo posible para conseguir no solo la vacuna, sino más eficaz, ¿no es cierto?, porque han visto que están dando tercera dosis, en algunos casos cuarta dosis. Se ve que la vacuna, si bien ha disminuido bastante, bueno, todavía queda la duda cuántas veces hay que vacunarse para tener disminuida. También están tratando de elaborar un medicamento, es decir, si no he adquirido la enfermedad, no tengo un remedio, así como cuando nos duele la cabeza, sabemos, tomamos algo para el dolor, fácil. No están haciendo lo mismo. Entonces, esa fórmula
es un bien intangible. Es decir, el remedio en sí no es intangible, es tangible, es algo que tiene cuerpo, que tiene forma. Pero la forma de fabricarlo, la fórmula que tiene para elaborar ese medicamento o esa vacuna, ese es un intangible. Entonces, esa es la diferencia entre un intangible de un tangible. ¿Qué es lo que es tangible? Es todo el resto. O sea, el dinero tiene una forma, lo podemos almacenar, ¿cierto? Es una forma, es corpóreo. Lo mismo con la mercadería. Algo parecido sucede con los créditos. Si bien no lo consideramos intangible, pero sí tenemos un documento o tenemos un papel que nos da derecho hacia un tercero a cobrar algo, por ejemplo. Pero lo consideramos en el rubro crédito. Los intangibles, propiamente dicho, son esos que les estoy diciendo. Por ejemplo, tenemos la llave de negocio, como hablamos. Tenemos la fórmula de algunos medicamentos, las marcas, las patentes, etc. Entonces, los derechos de autor, tanto para el derecho de autor y derechos de edición de los libros, por ejemplo. Yo creo que sobre eso nosotros qué vamos a hacer es solamente ahora conocerlo, estudiar la teoría nada más de lo que está ahí en el PAU, y por supuesto está detallado en el libro de Prioto. Si tienen duda, lo consultan después. Y el único, uno de los pocos que no se puede desprender en forma aislada o sola, es la llave de negocio. El resto sí. El resto no está, digamos así, incorporado a la empresa en sí o al negocio en sí. Yo no puedo vender la llave si no vendo el negocio o la empresa. En cambio, una marca, yo puedo tener un laboratorio, fabrico una serie de medicamentos y puedo vender un solo producto para que lo elabore otro. Entonces, esas clasificaciones nosotros las vimos en la clase pasada, que lo hemos visto para tener una idea sobre eso particular. Es decir, cómo es la fórmula o la forma de registración y cómo se va acopiando. Y eso lo vamos a ver más en detalle en las otras contabilidades. En la clase de consulta el día jueves, si quieres, podemos ampliarlo un poquito más, pero no vamos a entrar tan en detalle ahora en esto, porque creemos que lo más importante, digamos, es todos los otros bienes, y queremos dar, porque queremos dar sí o sí el pasivo bien, patrimonio neto, y también los otros estados que están faltando, para que cuando comencemos con contabilidad 2, vamos a ver en el próximo cuatrimestre, si Dios quiere, los mismos rubros, todo lo mismo, solo que vamos a ver ajustes por inflación. Es decir, ustedes al principio, cuando han estudiado, han visto que la contabilidad se sirve de otra ciencia, o sea, está asociada con otra ciencia. La economía, la matemática, etc. Entonces, tenemos que tener sí o sí el presente, la inflación que existe en el país, más que todo en nuestro país, ¿no es cierto? Y en otra parte, digamos, de acá de Sudamérica, o de América, digamos más bien de Sudamérica, donde existe un alto grado de inflación. Entonces, si no hacemos el ajuste por inflación, los balances son, digamos, de una moneda heterogénea. Cuando es heterogéneo algo, no se puede sumar. Para que se pueda sumar el activo, para que se pueda sumar el pasivo, tenemos que transformarlo todo en una unidad homogénea. Entonces, eso es lo que lo vamos a ver en la otra contabilidad. Ahora vamos a seguir todo con esto y vamos a seguir con el pasivo. No sé si con esto cerramos un poco eso y ya queda para las clases de consulta el jueves alguna otra cosita, o si hay algo nuevo lo pueden preguntar ahora mientras sigan ingresando.
Bueno, acá tenemos no sé si están viendo, están compartiendo la pantalla. ¿Ven? Sí, se ve, profe. Sí, profe. Pasivo. Bien. El pasivo. ¿Qué es lo que entienden ustedes por pasivo cuando, de acuerdo al, digamos, al poco conocimiento que tienen todavía, porque recién estamos estudiando contabilidad? ¿Qué sería un pasivo? Las obligaciones. Una obligación, dijeron. Sí, obligaciones que contrae el ente. Bien. Eso es el pasivo. Nada más que ahora vamos a entrar a estudiar bien y a desmenuzar cada uno de los conceptos de eso. Así como el activo son todos los bienes y derechos que tenemos, activos, digamos así, para hacerlo un concepto muy sintético, ¿no? Activos, bienes y derechos. Pasivo sería obligaciones, o sea, deuda. Nada más que acá en pasivo hay varios tipos de deudas. Anda afuera. Ahí más o menos tenemos un concepto que dice que es el conjunto de obligaciones que tiene un ente. Si están vencidas o no, no interesa, todas son, porque así sucede con crédito. Es muy similar a crédito, esto nada más que a la inversa. El crédito son derechos, estos son obligaciones. Entonces dice, a favor de terceros, ¿se acuerdan? En crédito eran derechos de la empresa en contra de terceros. Esto son los derechos de los terceros en contra de nuestra empresa. Entonces, que provienen, dicen, en el pasivo, provenientes de operaciones o transacciones pasadas, sean ciertas o contingentes. Y ahí vamos a ver eso, de ciertas o contingentes. ¿Qué diferencia hay? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y demos ejemplo para entenderlo. Si yo, cuando digo yo, a veces me refiero a la empresa, ¿no? Si decimos que nuestra empresa en la cual nosotros estamos trabajando compra mercadería a crédito, ¿cierto? Tenemos una deuda o una obligación cierta. ¿Se entiende ahora? Prevista sería ¿Cómo? una obligación prevista, que sabemos Prevista, que está. pero es cierto. ¿Qué quiere Sí. decir eso? Cierto, que no hay duda. No hay duda que tengo una obligación. Ahora, ¿y por qué hablamos de contingente? Ya lo vamos a ver seguido. Entonces, sacamos un préstamo de un banco. ¿Tenemos una obligación cierta contra ese banco? A favor del banco, digamos así, en contra nuestra. Sí. Sí. Sí, bien. Entonces, queda claro que lo que es, esos son las deudas. Si sacamos un préstamo, si compramos mercadería a crédito, si le debemos los sueldos al empleado, si debemos los impuestos, etc. ¿Entiendes? Porque es importante entender qué es lo que es el pasivo. Seguimos con la otra partecita. El pasivo está compuesto por dos grandes rubros, como hemos visto acá en el anterior. Vuelvo al anterior. Dice transacciones, acá hemos marcado transacciones pasadas, sean ciertas o contingentes. Bien, entonces, el pasivo son las deudas, que son las deudas ciertas, más las previsiones, que son aquellas que son contingentes. Entonces, las deudas son aquellas obligaciones, dice, ciertas, determinadas o determinables. ¿Qué significará eso? Cierta, ya saben, que tenemos que sí o sí pagar. No podemos eludir. O sea, no hay duda que estamos debiendo algo. Y vamos a ver qué es lo que estamos debiendo. Dice, determinadas. O sea, que ya sabemos el monto, cuánto es. El importe que estamos debiendo. O también puede ser determinables.
¿Qué significa determinable? Que yo tengo que hacer una serie de cálculos para saber cuál es el importe que tengo que abonar. Si yo tengo un préstamo de un banco y me dice, mire, más una tasa de interés así, más el ajuste por inflación o más algunos, entonces yo tengo que hacer unos cálculos y yo ya sé, que ahí la determino cuál es la deuda. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Sería Sí, como profe. un préstamo UVA, profe? Todos los préstamos son así, hay que determinarlo, digamos, todos. Porque o tienen un interés, o tienen exactamente, como dice el préstamo UVA, o tiene algún otro tipo de apoyo. Bueno, entonces, ¿cuál es la característica de una deuda? Dice, debe representar obligaciones presentes. O sea que, ¿eso qué significa? En el momento, en este ejercicio lo hemos contraído. Ahora, ¿cuándo tenemos que pagar? Eso es otra cosa, pero la deuda la tenemos ahora. Dice, deben ser satisfechas, o sea, canceladas o pagadas, con quien nada más que usamos términos técnicos, deben ser satisfechas en el futuro mediante sacrificio de activos, líquidos o no. ¿Qué es lo que significa eso? Que los activos líquidos, ¿cuáles son? ¿El dinero? El dinero, exactamente. No tenga miedo, hablen fuerte, así lo escucho bien, porque yo tengo bajito acá por el ruido que hay, tengo bajito el audífono, si no, cualquier ruido, ahí lo vamos. Bueno, entonces, líquido, o sea, se satisface el sacrificio de activos, o sea, tengo que entregar dinero, eso es líquido. Y no, ¿qué puede ser? Puedo entregar cualquier otro bien. Porque la deuda no solo consiste en pagar con dinero, sino puede ser otro tipo de deuda. Entregar bienes o también prestar un servicio por algo que hemos recibido anticipadamente el dinero. Después dice, son inevitables o de escasa posibilidad de eludir en el futuro. Por eso hemos dicho que son deudas ciertas. ¿De acuerdo? Cuando son ciertas, determinadas y indeterminadas. Entonces, son inevitables o de escasa posibilidad de eludir en el futuro. Y después dice, deben ser identificables. O sea, yo tengo que tener claro a quién le debo. Y segundo, dice, y cuantificable, o sea, el importe en unidades económicas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Queda duda con respecto a eso? Se entendió perfecto, profe. Bien, seguimos con el otro. Ahora vamos a la otra parte. Hemos dicho que el pasivo consta de deuda y de previsiones. Porque al comienzo hablábamos de aquellas que no son deudas ciertas, que son estimaciones. Entonces, ¿qué es una previsión? Una previsión, dice, son aquellas partidas que representan importes estimados. Son importes estimados. Tenemos marcadito ahí. Importes estimados. Para hacer frente a situaciones contingentes, o sea, que posiblemente hay una posibilidad muy cierta, posibilidad siempre, muy cierta, que ocurra. Dice que probablemente originen obligaciones para el ente. Lo termino de leer y lo explicamos uno por uno. Dice, en las previsiones las estimaciones incluyen el monto probable de la obligación contingente y la posibilidad de su concreción. Bueno, nosotros no podemos hacer una estimación de algo que sea improbable. Tiene que ser de una estimación que es muy posible que ocurra. A ver, veamos algún ejemplo que se les puede ocurrir a ustedes y yo le voy diciendo algunos a ver si a ustedes se lo ocurren. Por ejemplo, la empresa tiene mucho personal. ¿Qué hacen las empresas? Si hay algún empleado que se anda comportando mal y lo tenemos que despedir. ¿Una previsión para el despido? ¿Cómo? ¿Una previsión para el despido? Claro, tenemos que hacer una previsión, pero no sabemos cuándo va a ocurrir. Entonces, pero las empresas, ¿qué hacen? Que es muy posible
dice que el año que viene, porque siempre las previsiones se hacen al cierre de ejercicio, igual que las del activo. Ya vamos a ver cuál es la diferencia. Las dos tienen es la misma forma de registrar. Nada más que una va en el activo y la otra va en el pasivo. Las dos tienen el mismo saldo. Una regulariza el activo y esta, que estamos hablando acá, suma el pasivo. Nada más que es una deuda que no es cierta, pero es muy posible que ocurra. Por ejemplo, que tengamos que despedir un personal. Entonces tenemos que estimar nosotros que tenemos que despedirlo y bueno, muchas veces la empresa no hace juicio, ¿no es cierto? Directamente arregla con los empleados y dice, bueno, mira, te damos la indemnización tanto y no vamos porque el juicio va a tardar 5 años y vos vas a cobrar de acá 5 años, y mi parte te lo va a llevar el abogado y lo que fuera, entonces pagamos ahora y listo. Entonces se puede transar de esta manera. Y eso sucede muchas veces. Entonces estima, dice, bueno, es muy posible que nosotros hay empresas que tienen miles de empleados y están todos los años despidiendo y contratando nuevo personal. No es que despidan solamente, porque también puede ser que le vaya mal en su actividad y se dice, simplemente despiden y contratan, ¿no? Entonces en ese despido le tienen que pagar la indemnización. Entonces hacen un cálculo estimado y hacen la previsión. Entonces, esa sería una. Otra, vamos a suponer que nuestra empresa fabrica un producto. Ustedes compran electrodomésticos, ¿cierto? Vamos a suponer que es electrodomésticos. Vamos a suponer, a ver, compramos aire acondicionado, para hacerlo más fácil. ¿Y quién le dice el que lo vende? Mire, este tiene una garantía de 1 año. Compramos un vehículo. Y sí, este tiene una garantía de 2, 3 años. Entonces, ¿qué hace el cliente cuando, o sea, en este caso, nosotros somos los que fabricamos y lo vendemos? ¿Quién compró ese artefacto, o ese vehículo, o ese aire acondicionado? Si se rompe, ¿qué hace? Lo lleva al service. Se lo arreglan. ¿Paga algo esa persona? No, no paga nada porque está en garantía. ¿Quién es la que paga? La empresa tiene que pagarle al service. Entonces, tiene que estimar en función de la cantidad de productos que ha vendido y de la probabilidad que esos artefactos o esos bienes que ha vendido, o en este caso un soldado, un aire acondicionado o lo que fuera, cuánto es el promedio que tienen desperfectos y cuánto es el promedio de gasto de cada uno, y hace una previsión. ¿Se entiende? Sí, pero... Bien, entonces, como verán, se va a transformar en una obligación para el ente. Sí, pero es contingente. ¿Cuándo se va a transformar en obligación? Si el bien tiene un desperfecto que yo vendí. En el caso del empleado, si el empleado yo lo despido, pues yo o la empresa, ¿cierto? Entonces, si no se despide a nadie, bueno, no hay una obligación de pagar indemnización porque sí. Bueno, entonces ven la diferencia entre una previsión de pasivo y una deuda. La deuda es cierta. Compramos mercadería, ya sabemos que tenemos que pagar. Sacamos un préstamo, sabemos que tenemos que pagar y cuánto. En este caso, la previsión, bueno, tenemos que estimar en base, igual que hacemos con el activo, ¿no es cierto? Con los clientes que hemos hecho en crédito. Acá, en función de lo que estamos haciendo la previsión en concepto de que. Profe, Esos son algunos ejemplos. Sí, ¿puedo escucho. consultar? Me queda una duda con las previsiones del activo. Nosotros Sí. como que reservamos un monto de dinero por unos posibles deudores incobrables. Si no hay Sí. deudores incobrables, ¿ese dinero pasa de vuelta al activo? Bueno, mire, yo le voy a responder de esta manera. Ese es un concepto que usted está dando
y dice, reservamos una cantidad de dinero en la no reservamos nada en el activo de dinero. La previsión del activo se hace por si algún cliente no me paga, o sea, dejo de cobrar, no tengo que pagar nada, nunca. Pero En la previsión del activo no pago nunca, nada, solo dejo de percibir algo. En cambio, la previsión del pasivo, sí, ahí tengo que tener reservado algo porque esa previsión de pasivo en algún momento se va a transformar en una deuda que la voy a tener que pagar. ¿Se entiende la diferencia? Sí, en el activo directamente pasa a ser una pérdida, entonces. Siempre es una pérdida, ¿no es cierto? Y si no si el cliente, yo la hago porque un cliente no me paga y el cliente me pagó, bueno, la transformo, la hago al revés, la asiento y la recupero a la previsión. Entonces queda como un ingreso más, que lo asigno al ejercicio Bien. cuando hice la previsión. Perfecto, gracias. Bien. Las previsiones. Entonces, ¿cuándo las vamos a reconocer? Tenemos estos puntos que están acá. Dice, derivan de una situación o circunstancia existente a la fecha de los estados contables. Es decir, yo estoy cerrando el estado contable, o sea, cerrando el ejercicio. El ejercicio comenzó el 1 de enero, por ejemplo, termina el 31 de diciembre, y el 31 de diciembre yo estoy, digamos, ya conociendo algunas cosas que pueden suceder el próximo año. Entonces, sobre esa base tengo que hacer los cálculos de lo que hemos dicho, ¿cierto? Si vamos a despedir empleados, si hay artefactos que hemos vendido y tenemos que repararlo, o los repara el service, o el service está dentro de la empresa y lo reparamos nosotros. Segundo, No se le escucha, profe. Profe, creo que se cortó. ¿me escuchan ahora? Ahora sí, profe. Sí, profe, ahora sí se Sí, escucha. profe, sí. Ahora sí, Cada perfecto. vez que se corte, me avisan, por favor, porque yo los escucho y es un problema que no sé, supongo que es del internet, alguna cosa así. Ya me voy a fijar la factura, si yo la pagué o si no, ya vamos a hacer una previsión para pagar. Bueno, vamos a compartir la página de nuevo. Acá está. Entonces, hemos dicho que el primero era, para que constituyamos la previsión, tiene que ser de un hecho que se haya dado en el corriente, en la fecha que estamos haciendo el balance. Segundo es que la probabilidad sea alta, o sea, no es una probabilidad remota porque se me ocurre a mí por las dudas, no, es cierto, una probabilidad que existe, que ya viene ocurriendo más o menos, ¿cierto? Y nosotros sabemos que va a pasar. Lo que no sabemos muchas veces es el importe exacto, pero sí muy aproximado. Y tercero, que también sea posible cuantificarlo en moneda de una manera adecuada. Bueno, eso no, creo que no hace falta mucha explicación, ¿cierto? ¿Cierto? Sabemos que va a ocurrir y sabemos aproximadamente cuánto tendremos que pagar si ocurre lo que estamos nosotros estimando que puede suceder. Bueno, este cuadrito
Entonces tenemos acá este cuadro, es simplemente, que se los dejo, que es una síntesis de lo que estamos hablando. Entonces, las deudas ciertas, acá hemos colocado deudas ciertas, no cabe duda de su existencia. Las determinadas, existe un comprobante. Y las determinables, tenemos que hacer unos cálculos sobre base cierta. Lo ven esta partida. Si hay duda, me paran y me dicen. Las contingencias. ¿Qué tenemos que hacer? Es un evento que puede ocurrir o no, pero la posibilidad de ocurrencia es muy alta. Hay una metodología de cálculo objetiva, es decir, no es alocada, por decirlo así en términos vulgares. Y la probabilidad de ocurrencia es alta probabilidad de ocurrencia. Y vemos algún ejemplo: despido, sentencias adversas, cobertura de garantía. Esta sentencia adversa es cuando alguien nos hace un juicio y bueno, y lo perdemos el juicio y tenemos que pagar. Entonces, y acá tenemos. Todo esto son obligaciones, pero ¿qué es lo que tenemos? Que de este lado de la derecha de la pantalla tenemos las deudas y las previsiones. Las dos son pasivas. Bueno, si no hay problema, pasamos con la siguiente etapa. Por supuesto que de todo esto vamos a hacer así. Acá a lo mejor hagamos un solo registro, una cosa así o dos, si tenemos tiempo, pero vamos a ver este cuadrito. ¿Cómo se compone el pasivo? Los componentes, o sea, las cuentas que hay. Tenemos cuentas por pagar, que son las deudas comerciales. ¿Cuáles serían las deudas comerciales? Es decir, es cuando nosotros compramos algo que hace al objeto principal del ente. Si vendemos mercadería, la compra de mercadería y ahí aparecerá la cuenta proveedor. Después tendremos los préstamos que nos hacen. Estos préstamos puede ser que nos haga el banco, nos puede hacer otra empresa, nos puede prestar a nosotros, o sea, todos los préstamos que recibamos. Después, las remuneraciones y leyes sociales. Esto está referido a aquellas empresas que tienen empleados. Entonces tienen que pagarle el sueldo, son las remuneraciones, y por consiguiente, por tener sueldo, tienen que pagar otros conceptos que es obligatorio por parte del ente, que tienen que pagar, por ejemplo, para los aportes jubilatorios, para la obra social, para distintos conceptos. El único que no contribuye a patronal es con los de los sindicatos, por ejemplo, que eso ya corre por cuenta del empleado. Y después vamos a ver si tenemos tiempo, más que todo en SIC 2, en contabilidad 2, vamos a ver una liquidación de sueldo, más o menos, y acá tenemos tiempo también lo mismo. Después las cargas fiscales. Las cargas fiscales se refiere a los impuestos. O sea, la empresa, depende de su situación, como está inscrita en la AFIP, va a tener impuesto a las ganancias, tiene que pagar IVA, impuesto al ingreso bruto, y todo tipo de impuestos. Después tenemos los dividendos a pagar, otra de las cuentas. Cuando nosotros en el activo, ¿se acuerda? Comprábamos acciones y recibíamos dividendos. Bueno, acá es al revés. De nuestra empresa, alguien compró, que son los propios dueños de la empresa, y bueno, de las utilidades que tiene cuando distribuye dividendos, primero decide distribuir, entonces vamos a tener dividendos a pagar. Dividendos a pagar. ¿Se acuerdan? En el activo tendríamos dividendos a cobrar. Acá son dividendos a pagar. Otro pasivo puede ser si alguien nos quiere comprar algo y nos entrega un dinero.
para reservar la mercadería. Entonces son los anticipos de clientes. Ese es un pasivo. Y ahí, ve, este pasivo si bien tenemos una deuda, pero no le vamos a entregar dinero a ese cliente, le vamos a entregar un bien. Bueno, y después tenemos otros pasivos, o sea, todos aquellos otros que no encuadren en esto, los colocamos en otro. Y por último, las previsiones. Todo eso son los componentes del pasivo, más o menos acá está detallado todo lo que tenemos que ver. Vamos a ver una distribución más detallada de esto, para entenderlo. Si clasificamos las deudas, esto es deuda solamente, no las previsiones. Clasificación, según la moneda que se contrae, puede ser en moneda nacional, extranjera o deudas no cancelables en moneda. Hemos dicho que para entregar bienes o bien otras cosas. Según la naturaleza, son las deudas comerciales. Esa es donde entra proveedores, etcétera, como dije recién. Las financieras, eso es cuando hay préstamos. Las otras se llaman deudas sociales y remuneraciones. Eso es con los empleados. Deudas impositivas. Todo lo que se refiere al tema de impuestos. Las deudas societarias. Eso no lo vamos a ver mucho ahora, sino a ver después. Prácticamente son algunos aportes que hacen algunos socios o préstamos para hacer alguna, o bien otro tipo de deuda. Y después tenemos las otras clasificaciones que podemos hacer, que es las obligaciones ciertas, que hemos dicho que son todas las deudas, y las obligaciones contingentes, que son las previsiones. ¿Me escuchan hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, yo cada tanto le pregunto, pero bueno, no estoy hablando solo, porque a veces se corta y sigo hablando solo. Bien, vamos a las deudas comerciales. ¿Cuáles son las deudas comerciales? Las deudas comerciales es lo que hacen a la actividad principal del ente. Si, digamos, es algo a que se dedica, son aquellos, digamos, las empresas comerciales son aquellas que compran generalmente el producto y lo venden en el mismo estado. La industria que hace, compra un determinado producto que sería una materia prima, es considerada, la transforma y ahí obtiene otro producto y lo vende. Nosotros nos vamos a referir acá siempre a las empresas comerciales, aunque ahora muchos también tienen elaboración, por ejemplo, en supermercados. Bueno, adquieren cosas para transformarlas, ¿cierto? Porque tienen venta de mercadería y venta de otros productos, como es alimentos, lo que fuera. Pero vamos a ver el tema de deudas comerciales, de empresas comerciales puras. Las deudas comerciales, entonces, es por la actividad principal. Entonces, ¿qué hago? Si yo compro hierba, por ejemplo, en paquete, bueno, lo vendo en el mismo estado que lo adquirí. No hago ninguna transformación de eso. No elaboro otro producto con el azúcar, fideo, el arroz, etcétera, etcétera. Entonces, si lo compramos a crédito, ahí aparece una deuda comercial. ¿Cómo sería el asiento si yo compro mercadería a crédito? ¿Cómo sería? Mercadería a proveedores. Bien, debito lo que ingresa a la empresa, que es la mercadería, y a crédito a quien yo le estoy debiendo, que es al proveedor. Siempre y cuando coloco la cuenta proveedor, si es en cuenta corriente. Y acá abajo dice, estas adquisiciones se pueden efectuar en cuenta corriente. Cuenta corriente no es la cuenta corriente del banco, siempre es cuenta corriente comercial. Entonces, ¿qué es? Significa que es un pasivo no documentado, o sea que no hemos firmado ningún pagaré. ¿Sí?
Y muchas veces viene un remito, nosotros controlamos lo que dicen que nos han enviado, cuando lo firmamos y le decimos muy bien, o es una factura de venta a crédito. Entonces ahí hacemos el asiento, mercadería a proveedor. Ahora, si hemos firmado un pagaré, ¿cómo sería el asiento? Que es el segundo caso, pasivo documentado esto. ¿Cómo sería? Compra de mercadería firmando un pagaré. A documentos a pagar. Con documentos a pagar. Bien, a documentos a pagar. Perfecto. Vamos a ver deuda en cuenta corriente en moneda nacional. Ahora, la moneda extranjera la vamos a dejar para la parte práctica, puramente. Pero si es que lo llegamos a dar, vamos a ver, dar en moneda nacional. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos. Si nosotros compramos mercadería, como dice acá, en el momento cero, estos son distintos momentos, puede ser enero, febrero, fuera, se adquieren mercadería por 2.200 que incluye un componente financiero implícito de 200 a 60 días de plazo. Entonces, ¿cuál es el valor descontado de esta mercadería? 2.200. 2.200 es el precio que dice que incluye ya 200 pesos de interés. Entonces el precio descontado es 2.000 solamente, porque los 200 son intereses. Entonces, el asiento que tenemos que hacer es, vamos a suponer que llevamos la cuenta mercadería por el sistema de diferencia de inventario. Entonces, en lugar de podemos poner compra o mercadería. Compra, si llevamos el sistema desdoblado, ¿cierto? Por diferencia de inventario calculamos el costo de la mercadería vendida. Entonces tenemos compra o mercadería, según el sistema. Si llevamos inventario permanente sería mercadería, por 2.000, precio de contado, 2.000, precio de contado. Los intereses negativos a devengar son los 200. ¿Y a quién le debemos? Al proveedor. Pero como hemos firmado, si hemos firmado un documento, acá sería a documento. Si no hemos firmado nada, es a proveedor. Solamente los 2.200, que es el total de la deuda. ¿Ves? 2.200. Bueno, estos cálculos de acá de abajo, no lo miren ahora mucho porque esto está hecho para, veamos la parte de acá de arriba. Lo voy a ver así, con intereses directos acá. Esta partita de abajo, no, esto lo vamos a sacar. Entonces, después, lo que vamos a hacer, vamos a calcular que vamos a suponer que el interés es directo. O sea, si son 200 pesos el interés, son 100 el primer mes y 100 el segundo mes. Y al transcurrir un mes, vamos a suponer que acá, como dice el ejercicio, que es continuación del ejercicio, a los 30 días se cierra el ejercicio económico. O sea, hay un cierre. Entonces ha transcurrido solamente un mes, porque la compra era a 60 días. Entonces se han devengado 100 pesos de interés, nada más. Son 100 pesos. Entonces, ¿cómo sería el cálculo? No hace falta hacer mucho cálculo acá porque es muy simple. Tenemos en el momento 0, la deuda es de 2.000, en el momento 1 va a ser 2.100, 100 pesos de interés, y en el momento 2, que es el vencimiento, hay que pagar 2.200 pesos, que es el capital más el interés. Un ejercicio sencillo. ¿Qué asiento tenemos que hacer al cierre del ejercicio? Que es a los 30 días. Por eso acá lo cachamos esto porque eso no lo vemos. Esto lo vemos con tal día 2. Esto no va. Bien. Entonces, a los 30 días, en el momento 1, o sea, un mes después, hacemos el devengamiento de los intereses y colocamos intereses perdidos, entre paréntesis,
puede borrar, eso no libera. Muchos autores lo colocan para distinguir un interés de otro interés de acuerdo al proveedor o de acuerdo a la deuda que tenga. Y a intereses negativos a devengar. 100 nada más. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto de interés por comprar a crédito voy a perder en total yo? Con este 200 en total. En total 200. Creo que se cortó. No sé, no se le escucha, profe. No se le escucha, profe. ¿se escucha ahora? Sí. Sí, profe. Sí, la verdad que es el problema que siempre sucede y no sé por qué. Tengo buen internet, bueno, todo, no sé, pero tuve que no es tan bueno. Vamos a volver a compartir la página porque cada vez que tengo que compartir la página. Bueno, ahí está. ¿Lo vemos? ¿Se ve? Sí. Sí, profe. Bien, entonces el total de los intereses que vamos a perder desde el momento de la compra hasta el momento del pago son 200 pesos. ¿Eso está claro o tienen duda? Está claro. Está claro. Pero ¿cuánto tengo que imputar por el principio de lo devengado al primer ejercicio que cierra a los 30 días de la compra? Solo la mitad. Solamente la mitad, los 100 pesos. Entonces, a los 30 días tengo que hacer este asiento. Intereses perdidos, que hay intereses negativos a devengar. Y el año siguiente tengo que hacer de nuevo este asiento, pero ya en el año siguiente. Acá ya cierro el ejercicio y en el cuadro el resultado va a aparecer intereses perdidos por 100. Y los otros 100 van a aparecer en el próximo ejercicio. Eso es aplicar el principio de lo devengado. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Acá dice, al vencimiento, vamos a suponer que se abona la cuenta corriente en efectivo. Es decir, abonamos la cuenta corriente, digamos, con el proveedor, ¿no? Entonces, colocamos proveedores a caja. ¿Cuánto le vamos a pagar? Los 2.200 tenemos que pagar. Pero eso ya en el año siguiente. Entonces tenemos que sacar el dinero de caja. Ya en caja van a aparecer 2.200 pesos menos, pero va a haber menos pasivo. Entonces la balanza, esto del activo pasivo, va a seguir en igualdad. Y en el cuadro del resultado van a aparecer estos intereses perdidos de 100 y estos intereses negativos de devengar va a quedar cancelado. Porque comenzó con 200, descontamos 100 el año pasado y este año los otros 100 y quedó en 0. Intereses negativos de devengar. Y ahí estamos con este tema de deudas comerciales. Una consulta. Sí. Al devengamiento, ¿sí se lo tenemos que hacer por mes o se lo puede hacer todo de una al final cuando cumple el tiempo temporado? En la práctica, cuando son empresas chicas, digamos así, se hace una vez al año. O sea, al cierre de ejercicio hacen todo. Cuando son muy grandes, uno tiene temor a olvidarse, una cosa así, de ver, porque se puede ir haciendo mes a mes, ir haciendo conciliaciones, verificaciones, controles todos los meses. Algunos hacen todas las semanas y otros hacen todos los días. Pero en esto, que le damos
empresas chicas lo hacen una vez al cierre del ejercicio, porque estamos conociendo todo. Y más concretamente, en los parciales que pedimos o en los finales, pues lo hagan una vez, acá en contabilidad 1, ¿no? Contabilidad 1. Una vez al cierre del ejercicio, va a estar bien. Que es lo que se hace en la práctica. Bien, vamos a ver. Deuda documentada en moneda nacional. Es lo mismo, se adquiere mercadería por 5.000, pero hemos firmado un pagaré a 90 días y la tasa de interés del 2% mensual acumulativa. Bueno, van acá, supuesto acumulativa, bueno, vamos a hacer de cuenta que es así nomás. Entonces, si es acumulativa, tenemos que hacer el cálculo acá abajo, 5.000 por 1 más I, que es el 0,02 a la 3 elevado. Porque si fuera interés directo, sería de los 5.000, sería 100 el primer mes, 100 el segundo y 100 el tercero, sería 300. Pero como es acumulativa, llega a 306. Siempre el directo es menos el interés que el acumulativo. Bueno. En el momento cero hacemos compra igual que el anterior, intereses a obligaciones a pagar. Puede ser utilizar esta cuenta, obligaciones a pagar, o pueden usar esta otra cuenta que se llama, ¿entiendes? Y acá lo vamos a anotar, vamos a correr esto. Documentos a pagar. Cualquiera de las dos va a estar bien, ¿eh? Cualquiera de las dos cuentas. ¿Por qué sería obligaciones a pagar, profe? Y algunos usan esa cuenta. Mire, yo prefiero usar documentos, más fácil. Así que esto lo copia yo de otro lado y bueno, ya quiero hacer. Porque algunos autores usan esto y otros usan. Las dos está bien. Entonces da igual si usamos documentos o obligaciones a pagar. Sí. Va a estar mal si ponen proveedores. Porque eso sí o sí. Claro, porque es una mercadería de reventa. No es de nuestro proveedor. Es una mercadería. No, proveedor es cuando es mercadería y es indocumentada. Cuando es mercadería y documentada se pone documento a pagar. Y acá algunos le colocan entre paréntesis en obligaciones de pagar, para distinguirlo, colocan si es es financiero o si es de proveedores. Para diferenciarlo, pero con que pongan obligación a pagar o documento, es preferible colocar documento a pagar, es mucho mejor, es más fácil de identificar. Coloquen documento a pagar, es mejor. Bueno, el devengamiento ya saben, si pasa un mes van a devengar una parte, si pasan 2 veces, hay que calcular el valor actual, que es dividir ya, ¿no? 5.306 dividido o esto, y a 90 días, bueno, habrá que ver a cuánto cierra. Claro, cierra al mes, son un solo mes, ahí el interés simple, o sea, el directo o el acumulativo, cuando es un solo mes, es el mismo, ¿verdad? Porque le ponen uno. Ya cuando son más de un mes, ahí sí va variando. Bueno, eso lo vamos a ver en la parte práctica. Son los asientos de cierre. Si nosotros suponemos 30 días y que venga la operación en el momento del 2%, ¿no es cierto? En ese caso hacemos lo mismo. Intereses perdidos a intereses negativos a devengar. Eso siempre es el mismo asiento. Cualquiera sea la operación. Como es a los 30 días, hemos puesto 100. Cualquier forma que hagamos el cálculo siempre va a dar 100 cuando es un solo mes. Ya cuando son más de un mes, no. Ahí hay que tener cuidado. Bueno, el vencimiento, eso lo vamos a ver allá, y las deudas financieras. Eso es simplemente para recalcar y si es que vemos la parte práctica de eso, se tomará, que seguramente sí, y si no, no. Dice, la deuda financiera, estos pasivos surgen
del ente que solicita un préstamo para aplicarlo a la compra de bienes y servicios y otros motivos. O sea, no es solamente para la actividad principal, porque yo puedo sacar un préstamo no solo para comprar mercadería, sino también para comprar algún equipamiento para la empresa, o algún vehículo. Entonces, entre las operaciones más comunes se pueden encontrar. Dice, el descuento de documentos de propia firma. Este descuento de documentos de propia firma, algunos lo llaman así, pero ¿en qué consiste? Yo solicito, es decir, la empresa solicita un préstamo y la empresa, o sea, el gerente o quien está autorizado a solicitar ese préstamo, firma un documento. Por eso le llaman descuento de documentos de propia firma, pero en realidad es un préstamo solicitado al banco en el cual firma un documento. Esa firma de ese documento puede ser solito eso, o bien colocar en hipoteca algo o en prenda. ¿Conocen ustedes el tema de hipoteca y de prenda? Más o menos. Con confianza digan, sí, no, no sé. No, profe. Yo no sé. Bueno, No. compro un vehículo. Entonces, el que me lo... O mejor dicho, saco un préstamo en el banco. Dice, bueno, usted me va a firmar el pagaré acá. Bueno, lo firmo. Pero, ¿y cómo hago al banco? ¿Cómo estoy seguro que usted me va a pagar? Y si yo necesito que firme alguna hipoteca o alguna prenda. Entonces, la prenda es sobre las cosas que se mueven generalmente. Un vehículo, una moto. Y la hipoteca es sobre los inmuebles. Sobre una casa, un terreno, etc. Entonces, si vamos a suponer que yo tengo un vehículo, yo tengo un vehículo, yo si no le pago ahí está el vehículo, lo dejo prendado. ¿Qué significa dejarlo prendado? Que la empresa lo sigue usando. Lo que no puede hacerlo es venderlo, porque esa prenda se inscribe en el registro de la propiedad del automotor y yo no lo puedo vender. Si lo voy a vender, quien lo compra va a ir al registro de la propiedad y decir, no, mire, usted no puede comprar ese vehículo que está prendado a favor del banco. La única forma que usted pueda comprarlo, le van a decir, mire, vaya al banco y vea, háblele con el cliente para que el banco autorice, y bueno, y me va a pedir a la empresa, mira, si no quiere vender ese vehículo, va a tener que prender otra cosa. En definitiva, se asegura que va a cobrar de alguna forma ese préstamo que nos dio el banco, o bien otra empresa. Y por supuesto va a decir ustedes, bueno, pero si el vehículo se destruye fuera, pues ellos le van a pedir que el vehículo sea asegurado contra todos los riesgos. Sí, el acreedor va a cobrar. Si el vehículo está sano, va a cobrar por el vehículo rematando. Y si no está sano, porque se ha destruido en un accidente, el seguro le va a pagar al banco. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Ese es más o menos el descuento de documento de propia firma, o sea, es un préstamo en el cual nosotros firmamos un documento. Ahora, si tiene una hipoteca, bueno, hemos hipotecado la casa o un terreno y eso en lugar de, en el caso anterior, como dice, una prenda de un vehículo, anotamos el registro de propiedad automotora, acá vamos a anotar en el otro registro. Donde se anotan todos los inmuebles. Y sucede exactamente lo mismo. Bueno, los asientos que vamos a hacer cuando en esos casos sería más o menos este tipo. Cuando nos dan el dinero y nos acreditan generalmente en cuenta corriente el préstamo, debitamos, porque nosotros para hacer una operación con un banco tenemos que tener una cuenta corriente con ese banco. Nadie nos va a prestar si no tenemos una cuenta corriente. Entonces, el dinero va a ingresar en la cuenta corriente. Ingresa el neto. Generalmente tiene unos intereses, que son los intereses negativos. Deben dar a los intereses negativos
a devengar. Unos intereses y después los gastos que cobra. Estos ya están devengados, los gastos de administración. Y colocan a obligaciones a pagar bancaria o documentos a pagar bancaria. Si están prendados, hay que colocar acá. Si hay una prenda, es obligaciones a pagar bancarias prendadas o hipotecadas. Hay que agregar acá, en esto, hay que agregar acá esto. Sí está. Si no está prendada, se coloca esto, nada más. Eso se coloca solamente así, solito, cuando no hay ninguna, ni prenda ni hipoteca. ¿Se entendió? Sí, pero... Sí, Hemos sacado un préstamo de 10.000 pesos. El préstamo es de 10.000, pero resulta que el banco no nos da los 10.000. Nos cobra algunas veces, eso no está en la operación, porque acá lo dice. Yo te lo explico aquí en la parte práctica, o ver más en detalle. Me prestan 10.000, pero el banco no me da los 10.000, me da 9.900. ¿Qué es el resto? El resto es el 2% de interés que me cobra, al principio me lo cobra, por supuesto interés negativo a devengar, me lo cobra anticipadamente. Y gasto de 100. Eso hacen los 11.262, que es el documento que tenemos que firmar, que son los 9.900 que nos va a acreditar, los intereses que nos cobra y los gastos financieros. Y después vamos devengando solamente los intereses. Los gastos no, ya están devengados, porque eso es, ahí el percibido y el devengado coinciden. Si se entendió, seguimos. Y si no, me consulta. Sí se entendió, profe. Bien. Bueno, en el cierre de ejercicio, por supuesto, hacen el devengamiento de los intereses, que lo van a ver en la clase práctica. El pago, si hay pago, también lo van a ver en la clase práctica. Esto más como acá estamos viendo la parte de hoy. Ahora, ¿qué sucede si sacamos un crédito hipotecario, como dice ahí? Entonces, y vamos a suponer que recibimos el dinero en efectivo, entonces, revisamos la cuenta caja que ingresa el dinero. Los intereses a devengar, acá intereses negativos. ¿Tienen los costos? ¿Me pones eso? Yo no. Intereses negativos a devengar, el interés correspondiente, vamos a suponer que son de 2.000. O sea, nos dan 10.000, nos cobran 2.000 de interés. Y colocamos acá. Puede ser acreedores hipotecarios. Entonces, ¿qué hemos puesto de hipoteca? Un inmueble. Entonces, ese inmueble que lo teníamos en el activo, que estaba solito, lo tenemos que transformar de inmueble a inmueble hipotecado. Por eso hacemos este asiento. O sea, que este crédito, o sea, el préstamo que nos da el banco con una garantía hipotecaria que grava un inmueble, nos origina dos asientos. Esto por la entrada del dinero y esto por el registro que hemos hecho de este inmueble, que ya lo teníamos en el activo, no pasó nada, solamente hemos firmado una hipoteca a favor del banco. Si nosotros no pagamos es para que ellos se cobren con el inmueble. Tenemos que hacer este asiento, o sea, dar de baja al inmueble, porque lo acreditamos, y dar de alta al mismo inmueble, pero colocarlo hipotecado. ¿Por qué? Cuando nosotros leamos un balance y vemos en bienes de uso un inmueble que dice inmueble hipotecado, y bueno, ahí tenemos que analizarlo, tenemos que ver cuál es la situación de la empresa, y nosotros tenemos que ir a hacerle otro préstamo, porque puede sacar un préstamo en un banco, otro préstamo en otro, y bueno, vemos si está todo hipotecado, es porque esa empresa no está en buena situación. Ahora, si tiene hipotecado alguno viene nada más, sí, le podemos seguir dando crédito.
Profe, cuando cancelamos la deuda con el banco, volvemos Sí. a hacer el asiento, lo transformamos de vuelta a inmueble, Exactamente, lo hace al revés este asiento. Y ya queda el inmueble solito. ¿no? Bien. Y usted me dirá, ¿y el dueño de la empresa va a querer que nosotros hagamos este asiento? Mire, quiera o no quiera, tenemos que hacerlo, sí, sí, Claro. somos responsables. El contador, lamentablemente, es responsable, ¿no es cierto?, de todo omisión que pueda hacer el dueño. O sea, nosotros tenemos que reflejar la realidad. Y tenemos que hacer sí o sí este asiento. Bien. Porque si no, corremos con una responsabilidad solidaria, ten cuidado con eso. Hasta que alguien que nos denuncie demuestre lo contrario. Pero en algunas cosas pareciera que no. Bueno, pero eso ya es cuestión de otro momento, de ahora. Bueno, eso es con la... Bueno, pasa lo mismo, hipoteca, prenda, lo que fuera, se hace lo mismo, ¿no? Si fuera un rodado, acá sería rodado, prendado, a rodado, ¿cierto? Si fuera una prenda. Bien. Vamos a ir viendo, vamos a ir avanzando esto, porque esto es de la parte práctica. Vamos a ver un poquito en detalle de esto de los sueldos y a ver si podemos hacer. En el sueldo, vamos a dar una explicación teórica que no sé si la vamos a ver si tenemos tiempo en la práctica, pero vamos para que tengan una idea. El sueldo, vamos a suponer que tenemos dos empleados, el empleado A y el empleado B. El sueldo es el sueldo de convenio, uno es de 100 y el otro es de 200. Entonces, el sueldo nominal, ¿qué quiere decir? Que el sueldo de convenio, 300 pesos. ¿Eso qué es? Esos 300 pesos. Es una carga para la empresa. Entonces, la empresa tiene que pagar estos 300, pero no todo al empleado. Le tiene que descontar, tiene obligación de descontarle lo que la ley lo obliga a la empresa a descontar, que eso lo van a ver en la parte práctica. Le tiene que descontar por la jubilación, que se le va a dar el dato de qué porcentaje es, para la obra social, qué porcentaje es, para el sindicato al cual está afiliado, cuál es el porcentaje. Todo eso lo tiene que restar a cada uno de los empleados, o sea, este empleado de 100 pesos le restar porcentaje de jubilación, de obra social, del sindicato, etc.
y este lo mismo, y le pagará el neto. Esa que le descuenta tiene la obligación más una contribución patronal que tiene que calcular y tiene que depositarla juntamente con lo que le ha retenido. Entonces, el sueldo nominal es costo puro para el empleado, para la patronal, le cuesta. Aunque el empleado no va a cobrar esos 300 a la totalidad, va a cobrar menos, porque hay que descontar. Y a su vez, la patronal no es solo el costo de esos 300, sino es más todavía, porque la patronal tiene que calcular las contribuciones patronales. ¿Mm? Eso lo van a ver en la parte práctica. Entonces, cada empleado se le descuenta, lo retiene la empresa, le paga el neto al empleado. Pero eso que le retiene tiene la obligación, eso se va a transformar en una deuda de la empresa con el fisco o en este caso con la AFIP, con el ANSES, con lo que fuera, porque va a tener retenciones no solo de jubilación, obra social, también depende del monto del sueldo, va a tener retenciones por impuestos también. Y a su vez va a tener que determinar, acá hay una escala, pero este es muy complicado para verlo acá, es mejor verlo en la parte práctica, cuando lo vean, ahí lo van a ver de un solo empleado, así lo van a hacer. Yo de todos modos voy a dejar esto, cuando hagan la parte práctica, recién lo vean. ¿Y cómo es los asientos? Más o menos. El sueldo y jornales van a colocar los 300 que dice el convenio, ¿ven? Las cargas sociales, ¿esto qué es cargas sociales? Esto es lo que la patronal, no es el empleado, no es lo que le han descontado al empleado, es lo que la patronal tiene que aportar también. Esto se llama cargas sociales, es un porcentaje. Profe, ¿qué es la patronal? La patronal es la empresa, quien contrata el personal. Vamos a suponer que usted trabaja, no sé, en alguna de estas empresas de acá del medio, o trabaja para el Estado, y trabaja para la Casa de Gobierno, por ejemplo, el sueldo de usted lo recibe, el sueldo de usted, vamos a suponer que usted es solo empleado, el sueldo de usted es 300 pesos, pero yo no le voy a pagar los 300, yo le voy a pagar solamente eso, que dice acá retribución, me paga un sueldo, paga 246, porque todo lo otro se lo tengo que retener por ley, que tengo que pagarle a la AFIP, y ellos lo distribuyen, hay que me condición es más detallado, acá lo meto sintético, que es esa, la jubilación un porcentaje, la asignación familiar otro porcentaje, el fondo de desempleo otro porcentaje, el Instituto Nacional hay otro porcentaje. Nosotros ¿qué vamos a hacer? No lo vamos a detallar, todo esto lo vamos a decir, mire, las retenciones son tal, el 20%, por ejemplo. Después tiene la obra social y la ART, que es la aseguradora de riesgo de trabajo. Por si se accidenta, bueno, está cubierto. Entonces, en definitiva, un empleado de 300 pesos, que el sueldo, va a cobrar solamente 246. En ese momento, ¿qué hace la empresa? Le paga solamente eso al empleado, 246. Y todo lo otro se lo tiene que ir y depositar, ¿no es cierto? Hace boletas y ya tiene la boleta hecha directamente y lo deposita en el banco, generalmente va a hacer transferencia bancaria para el sindicato y lo otro va, la jubilación y todo el otro más va para el ANSES, que depende de la AFIP también. Y si hay impuesto a la ganancia, también va acá. Esos cálculos lo van a ver más detalladamente, como digo, en la parte práctica. Para un empleo, si es que hay tiempo, si no, ya lo veremos en contabilidad. Entonces, ¿cuál es el costo de la empresa? El empleado cobra 246, la empresa paga 378. O sea, de 378 pesos que pagó la empresa, el empleado solo recibió 246. Eso más o menos es acorde a la realidad. Más o menos. Muy cercano. Y lo otro que es, bueno, lo otro son partes que le descontamos al empleado
y parte que contribuye a la patronal. Patronal, vuelvo a decir, es la empresa a la cual nosotros estamos llevando la contabilidad. Escucho las dudas que hay. Por mi parte no hay dudas, profe. Bien. Bueno, las deudas fiscales las van a ver, esas deudas fiscales son deudas con impuestos, eso lo van a tratar de ver en clase, el asiento. Uno de los más típicos es los ingresos brutos, es decir, la provincia cobra un impuesto sobre el ingreso bruto. Creo que uno de los impuestos más distorsivos que hay realmente. Se vuelven locos los empresarios porque les cobran, si bien el 2,5, no sé, dependerá la actividad y depende del tipo de empresa, se cobra un porcentaje, pero les cobran sobre la venta total, o sea, no sobre la ganancia, el 2,5. O sea, si la empresa vende algo en liquidación perdiendo, lo mismo tiene que pagar un impuesto. Entonces no tiene en cuenta si gana o pierde, tiene en cuenta lo que vende, es sobre las ventas. Se llama impuesto sobre ingreso bruto. Y cuando hace el cálculo, generalmente coloca este asiento que hace impuesto a los ingresos brutos, que es una cuenta de pérdida, o sea, una pérdida, un concepto de impuesto, a la DGIP, o sea, Dirección General de Ingresos Públicos, que es la provincia, es lo que renta, o lo conocemos como renta, ingresos brutos a pagar. Entonces, este es un pasivo. ¿Y por qué lo hacemos en este mes? Porque hay, por ejemplo, el 30 al 6, como dice acá, puede ser que cierre ejercicio y nosotros ya sabemos cuál es la venta de ese mes. Todos los meses hay que hacer la liquidación. Se paga todos los meses. Entonces, generalmente nos dan un plazo para pagar unos días después, ya en el mes 7, en julio, y así. Entonces, cuando hacemos el cálculo, tenemos por principio de los devengados, tenemos que imputar a pérdida cuánto es el impuesto que le ocasiona a la empresa vender esa cantidad de productos, de acuerdo al porcentaje que en ese momento está. Y esta otra cuenta es la cuenta de pasivo. Esta es la cuenta de pasivo, que son las cargas fiscales, como dice. Y bueno, después, ¿se entiende esto del impuesto de ingreso bruto? Sí, profe. Profe, después te Power ya lo sube a la plataforma, ya está subido. Mire, lo voy a subir. Está subido, está oculto. Ahora lo voy a habilitar. Todos los Power ya están subidos, porque es el mismo del año pasado, así que lo tengo que visualizar. Si ustedes ingresan no lo van a ver, lo vemos nosotros, ¿no? Si ustedes ingresan como estudiantes, nosotros como profesores, entonces tenemos distintas formas para agregar, corregir, si corregimos algo, lo visualizamos y ya corregimos. Y otro tema si es que se da, pero es bueno que ustedes lo conozcan, ¿por qué? Porque ya tienen que ir a aprender el tema del IVA. ¿Quién conoce algo de IVA? De lo que estamos ahí, que es uno de los últimos puntos que vamos a ver. A ver, ya acabamos de ver el último es esto, que es la previsión. Es el impuesto al valor agregado, profe. Es el impuesto al valor agregado. ¿Se puede hacer una broma? Este impuesto no es muy antiguo. Bien, es cobrado en todo el mundo, prácticamente. ¿Cierto? Hablan del IVA. ¿Qué es lo que sucede? Que es un impuesto, cuando estudien ustedes derecho o economía, bueno, a ver que este impuesto es un impuesto indirecto. Lo paga
el último que se queda con el producto. Este es como el baile por la escoba, ¿cómo es? Se queda con la escoba, esa, el que paga la prenda. Bueno, eso es lo mismo. El último que se queda con el producto es el que paga el impuesto. Por ejemplo, yo fabrico un producto que vale 100 pesos. Se los vendo a otro, le cobro 100 más el impuesto, que es el 21%. Entonces le cobro 121. Vamos a suponer 20, digamos así, para hacerlo redondo. A ver si me siguen. Esa otra persona, yo digo, el producto vale 100. Entonces yo me quedo con los 100. Pero, ¿qué pasa? Que le vendí a otro por 121. Los 21 lo tengo que pagar a la FIP. El que lo compró a 121. Ese 21 sirve como crédito para él, para el que lo compra, y se lo vende a ustedes, que son los últimos consumidores finales. Vamos a suponer que se trate de un alimento o ropa. Se lo vende a 200 pesos. Entonces dice 200 pesos, pero le tengo que cobrar el IVA. Nada más que como ustedes son clientes, no sé si ustedes cuando van, algunos de los super o algunos o a esta empresa que venden artículos del hogar, en la caja, ¿no ven que le preguntan consumidor final? Le hace esa pregunta a la chica chica o muchacha que esté en la caja. Fueron por el ICI, por ejemplo, y le dicen... Sí, porque es de acuerdo al tipo, ahí van a hacer la facturación. Claro, ¿cómo van a hacer la factura? En el ICI, por ejemplo, yo solicito factura A y ahí recién me agregan el impuesto, porque dice que si no, no lo agregan. Bien, si yo voy y le digo no quiero factura A porque no soy responsable inscrito, soy un consumidor final, me van a cobrar exactamente lo mismo que a usted, nada más que a mí, no me van a discriminar el IVA. Si a usted le cobran 350 pesos, a mí también me van a cobrar 350. Nada más que a usted le van a discriminar el IVA y a mí no. Entonces, ¿por qué? Porque yo no lo puedo trasladar a otro, porque yo me quedo con el producto. Si yo compro una heladera, yo la heladera la compro para tenerla en casa, no para venderla. Entonces, yo me comí todo el IVA de toda la transacción que ha venido, desde el que la fabricó, al que lo vendió al mayorista, del mayorista hasta que llego acá, y me comí todo el IVA. Entonces, es un impuesto, por eso muchos ven, cuando algunos dicen, bueno, tratan de disminuir el IVA. ¿Por qué? Porque lo paga el pobre, el rico, todos lo pagan al mismo impuesto. No es un impuesto que discrimine entre aquel que tiene mucho dinero que aquel otro que no lo tiene. Lo paga todo el mundo. Pues tenemos un IVA crédito y un IVA débito. El crédito lo va utilizando quien lo va vendiendo. Entonces, si la empresa que le vende a usted tiene un IVA crédito, porque el que se lo vendió a ellos le cobraron, no sé, 21 de IVA, por ejemplo, vamos a suponer 21, y le vendió a usted por algún importe y le cobró 30 de IVA en total, por lo que va, entonces hace la diferencia entre los 21 y los 30, y esa diferencia paga la AFIP, nada más. En cambio, el último que se quedó con todo el impuesto, no lo puede trasladar a ningún lado. Pues es un impuesto indirecto. Se va trasladando uno al otro, al que lo va comprando. Salvo que la compra, claro está, sea en negro, ¿no es cierto? Porque no estamos hablando de compras todas en orden, con factura. Por eso, muchos negocios, no sé si han visto ustedes, dicen, ¿necesitan la factura? ¿Necesitan el ticket? Y si le dicen que no, esa persona que le facturó se hizo quedar el impuesto para él. Y no lo paga la AFIP, porque la AFIP no se enteró. Salvo que haya. Por eso muchos dicen, mire, si me paga con tarjeta, yo le cobro tanto, si me paga
en efectivo, no, yo le pago con débito, no, con plata, claro, con plata, ¿quién se entera? Usted o ustedes y el comerciante. Los entes recaudadores no se han enterado de esta transacción. ¿Se entiende? Profe, cuando se compra es un crédito y se debita, y cuando se vende es un débito y se acredita, ¿no? Exactamente, porque Bien. es un pasivo. Bien. Porque usted cobra algo que después lo tiene que rendir cuenta a la. Entonces, hace así. El IVA débito, por ejemplo, en esta operación, pues acá tenemos, bueno, yo cobré 16. A mí me cobraron el crédito fiscal. Entonces, ¿por qué se puede dar esto, que el crédito sea mayor? Porque yo tengo mucho stock, tengo mucha mercadería que no la vendí todavía, porque es de toda, yo no hago mercadería por mercadería, o sea, producto por producto, hago el global. Todo lo que yo vendí en el mes me generó un IVA que le cobre al cliente de 16. Y tengo, por compra, 21. Entonces la diferencia es 4,20. ¿Y qué hago? Yo le informo eso a la AFIP y no le pago nada. Le digo, mire, ustedes me deben a mí. Bueno, el próximo mes hagamos de nuevo el cálculo y si me tiene que pagar algo, descuente estos 4,20. ¿Se dan cuenta? Así vamos a hacer. Este es el cálculo que se hace con... Esto lo van a ver bien todo el sistema impositivo, lo van a ver en el impuesto. Nosotros acordamos para hacerlo haciendo, nada más. Pero así opera. Si se da de esto, lo van a ver en la parte. Sí, lo escucho, perdón, repítame, no lo escuché. ¿Puedes explicar la abreviatura que está ahí en el asiento en gris? ¿Esto está acá? El de abajo. ¿Esto acá? Sí. Acá dice, IVA débito fiscal. Bueno. ¿Está? Cuando llega el pago se refleja el Sí. Este dice, IVA, saldo, declaración jurada. Y eso se registra únicamente cuando la AFIP nos debe a nosotros. Exactamente. Y este que dice acá abajo, IVA crédito fiscal. El IVA débito y el IVA crédito, al final de cada periodo, ¿qué se hace mensualmente? Esa es la rendición de cuentas, es como el ingreso bruto, ¿eh? Mensualmente. Entonces, el IVA débito y el IVA crédito tienen que quedar en cero, siempre. ¿Y qué es lo que queda? El IVA saldo a favor, que es este IVA saldo a favor, que acá hay un saldo de 4,20, o bien un IVA a pagar, que ya sería en el haber, que sería un pasivo. Acá va a ser como algunos lo toman como un activo y otros lo toman como una cuenta de pasivos restando. Profe, ¿cómo era el segundo? IVA saldo, ¿cómo era la última parte? IVA saldo declaración jurada. DDJJ es la simplificación de declaración jurada. Y esta es una abreviatura que usted yo no me porque no ha casado más. IVA saldo declaración jurada. Profe, ¿y D.F IVA qué es? ¿Cuál? Repítame, por favor. Hola. D.F IVA dice. En el otro cuadrito gris. El débito fiscal. ¿El de arriba? ¿Este? Sí. Sí. Acá dice, DF es débito fiscal. IVA. Ah, bien, profe, muchas gracias. El segundo es crédito fiscal IVA. Bien.
Bueno, acá lo importante, más que cómo calcular, es cómo hacer los asientos de las previsiones. Bueno, acá me falta una. Acá está. Bueno, vamos a suponer que hemos hecho un cálculo sobre el despido que vamos a hacer de empleado. ¿Cómo es el asiento? Mire, dice igual que crédito. Mire, yo lo voy a agregar acá lo tengo. Es quebranto por despido a previsión para despido. Ese es el asiento que hay que hacer cuando es por despido. Profe, disculpe, se había cortado un poco, no se escuchó nada. El asiento para constituir la previsión al cierre de ejercicio es esto que está acá, que tiene, yo he puesto una Q, es quebranto por despido o para despido a previsión para despido. ¿Se escuchó ahora? Sí, profe. Bien. Ese asiento siempre se hace al cierre de ejercicio, igual que la previsión del activo. Si ustedes se fijan, el activo que colocamos, quebranto por deudores incobrables a previsión para deudores incobrables, colocamos, ¿no es cierto? Bueno, acá para decir. Si es para garantía, entonces pueden poner quebranto, eso lo van a ver en la parte práctica, quebranto, ¿no es cierto? Por defecto de fabricación, por ejemplo, a previsión para garantía, por defecto de fabricación, lo que fuera. El nombre que ustedes ya lo van a ver ahí en la parte práctica. Entonces, el quebranto ese es una cuenta de pérdida. Siempre el asiento de previsión se hace lo mismo, activo y pasivo, cuenta de pérdida, quebranto. Y la previsión acá es una cuenta de pasivo, que va en el rubro previsiones, justamente. Entonces, la diferencia de esta previsión con la previsión de activos es que esta en algún momento se va a transformar en una deuda y vamos a tener que pagar algo o entregar algo. En cambio, la del activo nunca se va a transformar en una deuda. Solamente vamos a dejar de cobrar algo. Al ser estimativo, profe, la deuda puede ser un poco mayor, ¿no? Puede ser mayor o menos. Bien. Bueno. Vamos a suponer que nosotros acá hemos estimado una previsión de 20 pesos. Hacemos el mayor y tenemos los 20. Ahora, ¿qué pasa si los despidos, porque hemos hecho por despido, si los despidos que se han producido hemos pagado solamente 17 pesos, por ejemplo, como yo me fijé, 17. Entonces, ¿qué asiento tenemos que hacer? Y no hay más despido ese año. Hemos construido por ese año y no hay más. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer esto. Previsión para despido, 13. No, 13, perdón, no 17. 13 pesos. A indemnizaciones, 13. Bueno, acá, esto se puede poner hacia indemnizaciones, pero acá generalmente si se pagó, tenemos que colocar este asiento, aquí tiene un error. Disculpe, acá lo pusieron, no sé, yo lo copié, está en error. Si pagamos despido, acá tiene que ir el dinero con lo que pagamos nosotros, porque puede primero transformarlo en una deuda
colocar hay indemnizaciones a pagar, y después poner indemnizaciones a caja, pero directamente podemos poner si pagamos, eso véanlo en la parte práctica, como lo dan así, o bien colocarlo, acá lo voy a anotar, ¿cierto? A caja, y si le dan un cheque a banco, porque obviamente cuando se despide a alguien hay que pagarle un dinero, ¿no? Si ponemos a indemnizaciones, tendríamos que poner acá a indemnizaciones. Si usamos esa cuenta, va a tener que ser indemnizaciones a pagar. Uy, acá no, más. O, si usan esta cuenta, va a ser a caja. Si queda, me preguntan tal vez que sea necesario. Y si usan esta otra cuenta de indemnizaciones a pagar, entonces lo ponen este otro color. Si usan indemnizaciones a pagar, después tienen que hacer un asiento, esto ya va a ser un pasivo, porque se transformó la previsión, que era de cálculo probable, en un cálculo cierto, que son los 13, y ya falló el juez y dijo, o bien no falló nada, hemos llegado a un acuerdo extrajudicial con el empleado y hemos decidido pagarle 13 pesos. Entonces hacemos eso. Y cuando le pagamos tenemos que poner indemnizaciones de evitarlo y a caja acreditar. O sea, tendríamos que hacer dos así. De esta manera hacemos uno solo. Y con los 7 restantes, que nos sobró la previsión porque hemos calculado de más, hacemos previsión para despido al recupero de previsión para despido. Y luego constituimos la nueva previsión y así seguimos. Por lo general, en el despido, las empresas van acumulando todas las previsiones todos los años y no van haciendo recupero, van regulando todo. En lo que hacen recupero es generalmente en los productos con garantía, esas cosas, porque sí, lo tienen bien determinado. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien. Sí. Así que, bueno, escucho las preguntas que quieran hacer. Por ahora nada, quedó claro. Bien, entonces el miércoles, miren, lamentablemente tengo que darle, no sé cómo son las noticias, pero la semana que viene hay un día, creo que no van a tener clase porque hay paro. De nuevo siguen con los paros. Así que tengo entendido que hay 2 días de paro, pero uno va a afectar a la contabilidad, no sé si 1 o 2 días, no sé, depende de las que días son. Pero bueno, ya les informaremos. Profe, ¿y el parcial cuándo va a ser? ¿El último parcial? Las clases terminan el día 25. Nosotros, una semana o antes, o sea, el 18, porque tendría que ser más o menos el 15, cosa que cerca del 15 de este mes, más o menos, será el próximo parcial. Bueno, no les sabría decir exactamente la fecha porque depende de la aula. Y de ahí va a entrar, bueno, ya esto, lo que se ha visto acá, bueno, ustedes han visto que están siendo todo práctico, los ejercicios. El último también va a ser práctico, o sea, se tendrían que concentrar en la parte práctica para que el regular rinda la teoría, nada más. Pregunta teórica. Si es libre es teoría y práctica, ¿no? Y si es libre, primero tiene que ingresar y rendir un examen completo
Y la reglamentación dice que tiene que tener ahí, ya no es el 60%, sino el 70% como mínimo, y de los conceptos básicos el 100%. ¿Cuáles son los básicos? Creo que Sí. había dicho que no había promoción, ¿no? No. Bien. No. Los conceptos básicos, por ejemplo, saber qué tipo de cuentas son las principales, como es mercadería, como es venta, como es costo. Por ahí si alguna cuenta rara uno le pregunta y se equivoca, bueno, pasa. Pero las cuentas principales tienen que saber. Sería básicamente la definición según la resolución técnica. Eso. Mira, tiene que ser un concepto lo más cercano posible a lo que diga la resolución técnica o a lo que dice la doctrina. ¿Qué es lo que dice la doctrina? Es lo que escriben los autores en los libros, o en este caso, lo que el profesor le da en clase. Lo más cercano posible, no hace falta que sea de memoria. Lo importante es que la sepan interpretar. Que me sepan, por ejemplo, digo un partido, ¿qué es una deuda cierta? ¿Por qué es cierta? Y porque no hay duda de que yo tengo que pagar ese importe. En algún momento lo tengo que pagar. Como si me digan eso, ya más no está. ¿Y por qué la previsión no es cierta? Y bueno, porque depende de que ocurra alguna cosa que se ha previsto en el futuro. Por ejemplo, yo no te dirán, si es para despido, que despida al empleado. Si es para garantía de fabricación, que se rompa el producto, que fue vendido. ¿Ves qué pasa y qué? Así, o sea, no hace falta que el concepto sea exactamente como dice. En algunas cosas sí le vamos a pedir algunas cosas, pero nosotros le indicamos cuáles son. La mayoría ahora son ideas sobre el tema, y sí, los asientos tienen que estar bien para la calificación. Bien, hay un compañero que preguntaba qué temas iban a entrar para este próximo parcial. Y todo, lo que vemos hasta ahora. Por eso el tercero es obligatorio, muy bien. Así en el examen final, de acuerdo a la nota que saquen, no le hacemos nada de práctica. Solo alguna pregunta muy elemental, nada más. En cambio, el que no se presenta acá no va a quedar regular. Tiene que presentarse en eso. Y si en el otro parcial, en alguno le ha ido mal, bueno, y en este se sacan una alta nota, pueden regularizar. Pero aquel que no le ha ido bien, y bueno, será una consideración más especial. Bien, bueno, profe. Muy bien. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Bien. Gracias. No, profe. Nos estamos viendo. Chao. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Por favor, por nada.